Raúl González Blanco, más conocido deportivamente como Raúl, es un exfutbolista y entrenador español. Su posición era la de delantero, desarrollando la mayor parte de su carrera en el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España, mientras que llegó a acumular 23 títulos entre los distintos equipos de los que formó parte. Considerado uno de los mejores futbolistas españoles de la historia, llegó a ser máximo goleador de la historia de la Liga de Campeones de la UEFA, máximo goleador histórico del Real Madrid Club de Fútbol y de la selección española. Tras superar el curso de entrenador pasó a formar parte de las categorías inferiores del Real Madrid, en donde fue desarrollando su labor como técnico. Desde 2019 es el primer entrenador de su equipo filial, el Real Madrid Castilla de la Primera División FEF de España. Durante su etapa en activo permaneció ligado al club madrileño durante 16 años, concretamente entre los años 1994 y 2010, del conjunto alemán Schalke 04 entre 2010 y 2012 y del Al-Sadd qatarí entre 2012 y 2014, antes de finalizar su carrera deportiva en el New York Cosmos en 2015. Gracias a su dilatada y exitosa trayectoria, es considerado como uno de los futbolistas más importantes de la historia del Real Madrid y de la Liga de España. Sus registros goleadores, el número de partidos disputados y el número de títulos logrados, lo han convertido en una leyenda viva del equipo madridista en particular y del fútbol europeo en general. Es considerado por el Centro Español de Historia y Estadística del Fútbol el mejor jugador de la historia de la Primera División de España. Posee el récord de más partidos disputados en la historia del Real Madrid a nivel absoluto con 741 encuentros, por delante de Iker Casillas, quien disputó 725 encuentros, y Manuel Sanchís, quien disputó un total de 708 encuentros. Es, también, el jugador con más partidos disputados en la historia del Real Madrid en Liga con 550 encuentros, el jugador de campo con más partidos en la historia del club en Europa con 135 partidos disputados y el jugador más joven de la historia del club en alcanzar los 100, 200, 300, 400 y 500 partidos oficiales con el club. Por otro lado, es el tercer máximo goleador histórico del club con 323 goles, solo superado por Cristiano Ronaldo y Karim Benzema y por delante de un icono del madridismo como el hispano-argentino Alfredo Di Stéfano, quien anotó 307 goles. Era hasta la temporada 2015-16 el máximo goleador histórico del Real Madrid en Liga con 228 goles, momento en el que fue superado por Cristiano Ronaldo. Inició su carrera en las divisiones inferiores del Atlético de Madrid, pero tras la decisión de Jesús Gil de suprimir su cantera fue contratado por el Real Madrid, equipo con el cual debutó en el fútbol profesional en 1994. Con el cuadro blanco ganó 6 campeonatos de Liga, 4 Supercopas de España, 3 Copas de Europa, una Supercopa de Europa y 2 Copas Intercontinentales. Además, ganó la Copa de Alemania en su primer año en el Schalke 04, la Supercopa de Alemania al inicio de su segunda campaña en el club alemán, la Liga de Qatar en su primera temporada en el fútbol asiático, la Copa del Emir en su segunda temporada y la Copa del Jeque Hasem. En su última temporada como profesional, con el New York Cosmos, ganó la National Spring Season, la Bosnam Cup y la Soccer Bowl. En total, logró 24 títulos a nivel de club. Raúl es el quinto goleador histórico de la Primera División española. Es el jugador español con más goles en la historia de los torneos europeos de Primera División, con sus 228 goles en la Liga Española y los 28 goles anotados en la Bundesliga, sumando 256 y superando a Telmo Zarra, que anotó 252. Se convirtió también en el máximo goleador de la historia de las competiciones oficiales de clubes de la UEFA con 77 goles, superando al italiano Filippo Inzaghi y al alemán Gerd Müller, ocupando actualmente el quinto puesto en la clasificación histórica. Con 144 encuentros disputados, es el sexto jugador con más partidos en la historia de la Copa de Europa. Por otro lado, desde que superara a Alfredo Di Stéfano en 2005 y hasta el año 2014, fue el máximo goleador de la historia de la Copa de Europa. Su récord quedó en 71 goles,
récord que mantuvo hasta 2014-15, fecha en la que fue superado. Fue nombrado como el mejor goleador del mundo por la IFS en el año 1999. Único futbolista de la historia que obtuvo el galardón de delantero del año en Europa por la UEFA en 3 ocasiones, durante las temporadas 1999 a 2000, 2000 a 2001 y 2001 a 2002. Fue segundo clasificado en el Balón de Oro 2001 y tercer clasificado en el Jugador Mundial de la FIFA 2001. En el año 2004 fue incluido en la lista FIFA 100 de los mejores jugadores del siglo XX y en la lista UEFA de los 50 mejores futbolistas europeos en el periodo 1954 a 2004. Ha sido también incluido en 3 ocasiones en el mejor 11 mundial ofrecido por la UEFA y en 3 ocasiones en el equipo del año de la European Sports Magazine. Fue nominado al Premio Príncipe de Asturias de los Deportes 2011, quedando en segundo lugar entre 19 aspirantes. El 18 de noviembre de 2011 el organismo que rige el fútbol europeo, la UEFA, publicó una encuesta a nivel europeo que situaba a Raúl como el 5º mejor jugador de la historia de la Liga de Campeones, junto a Zinedine Zidane, Lionel Messi, Paolo Maldini y Xavi Hernández, de una lista de 50 candidatos. El 29 de febrero de 2016, el prestigioso diario francés L'Équipe lo incluyó entre los 100 mejores jugadores de la historia de la Copa de Europa/Liga de Campeones, ocupando la 10ª posición. El 19 de febrero de 2012 alcanzó la cifra de 400 goles oficiales en el partido de Bundesliga frente al VfL Wolfsburgo, sumando su trayectoria en el Real Madrid, Schalke 04 y selección absoluta. El 27 de abril de 2013 alcanzó la cifra de 1000 partidos como profesional en un partido de semifinales de Copa del Príncipe heredero de Qatar entre el Al-Sadd y el Al-Rayyan. En la actualidad, con 1041 partidos oficiales disputados, se encuentra en 16ª posición en la lista de jugadores con más partidos en la historia del fútbol, todos reconocidos por la FIFA. Con la selección de fútbol de España participó en 3 ediciones de Copa del Mundo y 2 Eurocopas. Fue su capitán desde 2002 hasta 2006. Con el equipo nacional, a nivel absoluto, destacan sus actuaciones en la Eurocopa 2000, cuando pese a caer en cuartos de final, fue incluido en el equipo ideal y en el Mundial 2002, donde cayó eliminado en cuartos de final tras un polémico arbitraje, siendo 2 goles anulados, que privó a España de alcanzar las semifinales. Al margen de la selección absoluta, fue subcampeón de la Eurocopa Sub-21 en 1996, tras caer en los penaltis ante Italia, habiendo concluido el encuentro con empate a 1, siendo el gol de España conseguido por Raúl. Es el segundo máximo goleador de la historia de la selección absoluta, alcanzando los 44 goles y se encuentra entre la lista de jugadores que, a lo largo de la historia, alcanzaron los 100 partidos internacionales. Disputó un total de 102 partidos. Trayectoria. Orígenes en el Atlético de Madrid. Comenzó a jugar al fútbol en su barrio natal, San Cristóbal de los Ángeles, en el distrito de Villaverde de Madrid, cuando en 1988 con apenas 11 años se matriculó en el equipo amateur del citado barrio, Club Deportivo San Cristóbal de Los Ángeles, teniendo que mentir sobre su edad para poder jugar en categoría infantil siendo un alevín. Inicialmente Raúl era diestro pero una lesión en dicha pierna a la edad de 11 años hizo cambiar su habilidad y, por consiguiente, su forma de desenvolverse. Un par de años más tarde, como parte del acuerdo de colaboración que existía entre el Atlético de Madrid y el CD San Cristóbal, ingresó en la cantera del Atlético de Madrid, equipo del cual tanto él quien reconocería que de niño era rabiosamente antimadridista como toda su familia eran seguidores, pese a que el Real Madrid también le seguía. En su primera temporada en las filas del conjunto infantil del Atlético consiguió 65 goles, siendo interior izquierdo, y conquistó con su club el Campeonato de España infantil de manera invicta. Al siguiente año, ascendido a la categoría cadete y repitió como campeón, momento no obstante en el que el presidente del club, Jesús Gil optó por eliminar las divisiones inferiores del club madrileño aludiendo graves problemas económicos. Una vez sin equipo, el Real Madrid,
máximo rival de los rojiblancos, se hizo finalmente con los servicios del jugador en 1992. Con el conjunto cadete consiguió 71 goles en 33 partidos y fue promovido al año siguiente al segundo equipo juvenil. En 1994, fue ascendido al segundo equipo filial, debutando ante el Corralejo de Fuerteventura realizando 5 tantos. Tras un notable inicio de 13 goles en 7 partidos, fue convocado por la selección española sub-18. Finalizando ya 1994, a pesar de despuntar con el club blanco, seguía declarándose aficionado del Atlético de Madrid y planeaba regresar al conjunto rojiblanco. Fue Jorge Valdano quien tras mucho insistir le convenció para que no abandonara el Real Madrid. Consagración mundial en el Real Madrid. El 29 de octubre de 1994 el argentino Jorge Valdano, entrenador entonces del primer equipo del Real Madrid Club de Fútbol, le convocó por primera vez para un partido del campeonato de liga. El futbolista se enteró de que era convocado para el primer equipo mientras iba en el metro rumbo a su entrenamiento de canteranos, y tras haber anotado 13 goles en 8 partidos con los filiales madridistas. Fue titular y pese a que cayó derrotado por el Real Zaragoza en la Romareda por 3-2 y no conseguir marcar, firmó uno de los debuts más recordados del fútbol español con una asistencia y errar no menos de 4 ocasiones claras de gol. Resaltables fueron las declaraciones sobre su debut de Crónicas y Rivales. El gol, su primero en la máxima categoría, se produjo una semana después del debut en el derbi madrileño frente al Atlético de Madrid que se disputó en el Santiago Bernabéu el 5 de noviembre. Su actuación fue nuevamente muy destacada, provocó el penalti que supuso el primer tanto de su equipo, asistió al chileno Iván Zamorano en el segundo gol y fue el autor del tercer gol madridista, en 60 minutos disputados. Recibió una sonora ovación permitiendo a su equipo derrotar a su eterno rival por 4-2. Tras ese encuentro alternó el primer equipo con el cual estaba inscrito federativamente, el equipo C. El 12 de noviembre fue su último partido en categorías inferiores. Desde entonces no abandonó las convocatorias del primer equipo, donde consiguió 9 goles en Liga y 1 en la Copa del Rey, además de adjudicarse su primer título en apenas 30 partidos en la élite. Su rendimiento le valió su primera convocatoria a la selección sub-20. A partir de entonces su progresión fue explosiva. A pesar de su corta edad no tardó en hacerse un hueco en el equipo titular, siendo una de las piezas esenciales del cuadro blanco, en detrimento del que hasta entonces había sido la referencia del equipo, Emilio Butragueño. Disputó su primer partido en competición europea, correspondiente a la Liga de Campeones, el 13 de septiembre de 1995 en la derrota 1-0 frente al vigente campeón, el Ajax. Fue el máximo anotador de su equipo en la primera ronda con 4 goles, marcando 3 de ellos en la victoria por 6-1 sobre el Ferencváros y en el que fue su primer hat-trick como profesional. Marcó 26 goles en 52 partidos durante la temporada, 19 de ellos en Liga, y dio un total de 24 asistencias, siendo el máximo goleador del equipo y el quinto mejor del campeonato nacional. Fue la primera temporada con dorsales fijos en España, y usó el 17, que cambió a la siguiente por su famoso 7, heredándolo de Butragueño. Tras formar una letal delantera con Predrag Mijatovic y de Ibeuker, anotando el 75% de los goles del equipo, y pese a recibir críticas de la prensa por el juego desplegado por el equipo entrenado por Fabio Capello, quien el jugador consideró al italiano como una de las grandes influencias en su carrera, acusado por la prensa de ser demasiado táctico, se convirtió en una de las referencias mundiales merced a grandes actuaciones que le valieron para conquistar su segundo título liguero. Especialmente destacada fue nuevamente la producida frente al Atlético de Madrid en el Vicente Calderón, donde tras ir perdiendo 1-0, llevó al equipo a una victoria por 1-4 con 2 asistencias y 2 goles teniendo su equipo un jugador menos por la expulsión de Mijatovic. El segundo tanto fue uno de los más bellos que el jugador anotó a lo largo de su carrera. El 7 de abril de 1997 cumplió 100 partidos en Primera División, siendo el jugador más joven en alcanzar la cifra.
A finales de agosto de 1997, con 3 goles suyos, el Real Madrid conquistó la Supercopa de España tras derrotar al Barcelona en la serie por un marcador de 5-3. Para aquella temporada llegó al club, procedente del Real Zaragoza, el joven delantero español Fernando Morientes, que sería uno de las parejas habituales de Raúl en el ataque durante las próximas temporadas. Con su nuevo entrenador, el alemán Jupp Heynckes, González no tuvo una posición fija en el campo de juego debido a sus constantes cambios en el cuadro titular. En primeras instancias fue ubicado como un mediapunta detrás de la pareja Uker-Mijatovic, y hacia el último tramo de la campaña, cuando Uker fue relegado de la titularidad, hizo pareja con Mijatovic en el ataque. Pese a conservar la titularidad, no rindió como sus anteriores temporadas debido a fuertes afecciones físicas provocadas por la pubalgia que arrastraba desde la pretemporada. Esta situación llevó a los doctores del Real Madrid a recomendarle un mes de reposo. Coincidente con la situación, comenzó a recibir críticas por parte de la prensa española debido a sus ocasionales salidas nocturnas. Después de un mes de silencio convocó una conferencia de prensa, en la que pidió perdón por sus errores, reclamó su derecho a madurar como persona, y negó las relaciones que se le atribuían con el alcohol y las drogas. Tras su vuelta a la actividad, Raúl no alcanzó a repetir sus números de anteriores torneos y concluyó su participación en la Liga 1997-98 con solo 10 goles. En contraste, tuvo un buen papel en la Liga de Campeones, donde el Real Madrid eliminó en últimas instancias al Bayer Leverkusen y Borussia Dortmund y accedió a su primera final desde 1981. El 20 de mayo de 1998, Raúl conquistó su primera Copa de Europa, séptima para el Madrid, cuando los merengues se impusieron 1-0 a la Juventus en Ámsterdam. En el verano los blancos perdieron la Supercopa de Europa tras caer 1-0 ante el Chelsea en Mónaco en el debut del neerlandés Guus Hiddink como entrenador del club. El 1 de diciembre de 1998 el Real Madrid venció 2-1 al Vasco da Gama brasileño, campeón de la Copa Libertadores, y se adjudicó la Copa Intercontinental. Raúl, nombrado el hombre del partido, le dio el título a su equipo al marcar en los últimos minutos del encuentro por medio de una jugada individual, un gol que fue bautizada como el gol de Aguanis. Aquella temporada, Raúl registró su mejor año hasta aquel momento pese a la irregularidad que el equipo madridista mostró durante todo el campeonato. Con sus tantos mantuvo a su club en los primeros puestos de la tabla, sobresaliendo en las victorias ante el Villarreal, el Tenerife, el Valencia y el Deportivo La Coruña y evitando la derrota de su conjunto frente al Barcelona, Real Zaragoza, y Real Valladolid. En este último brilló con 3 anotaciones. Con 25 goles en 37 partidos finalizó la liga, superando en la tabla de goleadores al brasileño Rivaldo del Barcelona y al argentino Claudio López del Valencia. De esta forma obtuvo por primera vez el trofeo Pichichi, que le acreditaba como el máximo artillero de la Liga de España. A inicios de la temporada 1999-2000 el cuadro de Jon Benjamin Tosak entró en crisis. Visitaron al Barcelona en el Camp Nou sin ser favoritos, sin embargo el equipo rescató un empate a 2 y Raúl, la estrella del encuentro, tras anotar su segundo gol y lograr el empate en los últimos minutos, en su celebración se llevó el índice a la boca y mandó callar a la grada culé. Los malos resultados continuaron y tras los constantes problemas con la plantilla y la afición Tosak fue despedido en noviembre y sustituido por el español Vicente del Bosque. Del Bosque colocó inicialmente a Raúl y al francés Nicolas Anelka en ataque, aunque luego Anelka fue reemplazado por Morientes. En enero de 2000 disputó el primera edición de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, donde tras vencer al Al-Nasr y Raja Casablanca y empatar con el Corinthians, el club español jugó por el tercer puesto ante el Necaxa. Tras ir ganando con un gol de Raúl, el Madrid fue empatado y perdió en la tanda de penaltis 3-4 en el Maracaná. El 17 de enero disputó su partido 200 en Primera División en la victoria 2-1 sobre el Mallorca, encuentro donde también marcó un gol. El 15 de abril anotó su gol 100 en Liga frente al Real Zaragoza.
El Real Madrid continuó su paso irregular en la liga y acabó en quinto lugar, con un Raúl que consiguió uno de sus peores registros desde que debutara como profesional, 17 goles en 34 partidos. No obstante, la actuación del atacante español fue superior en la competencia continental. Tras sortear las dos fases de grupos, Real Madrid se enfrentó en cuartos de final al Manchester United. Pese a que los ingleses sacaron un empate a 0 en el Santiago Bernabéu, el vigente campeón continental cayó en Old Trafford 2-3 con 2 goles de Raúl. Por consiguiente, los merengues disputaron su segunda final en 3 años después de eliminar al Bayern de Múnich. El 24 de mayo en París el Real Madrid logró su octava Copa de Europa al batir 3-0 al Valencia. Raúl anotó el tercer y último gol y levantó su segundo título europeo. Con 10 goles, se consagró como el máximo goleador de la justa y fue nombrado mejor delantero de los torneos de clubes de la UEFA. A su vez fue designado por la IFS, organismo avalado por la FIFA, como el mejor goleador del mundo del año 1999. Galáctico. Años difíciles. 2006 a 2010. Schalke 04. Primera temporada en el Schalke 04, campeones de Copa. Nuevos títulos, protagonismo en el club y marcha. Al-Sadd. Primera temporada en el fútbol asiático, campeones de liga. New York Cosmos. El 9 de diciembre de 2014 es presentado como nuevo jugador del New York Cosmos por las siguientes 2 temporadas. Raúl se decantó por este país para acabar su carrera tras ser atraído por el proyecto del técnico venezolano Giovanni Savarisi, quien le confió la labor de gestionar la Academia de Juveniles, abierta en 2015. En cuanto a lo deportivo, se estrenó en el equipo con un gol el 19 de febrero de 2015 en un partido amistoso ante el South China, con victoria para los americanos. En la primera parte de la temporada, la Spring Season o torneo apertura del campeonato estadounidense de la North American Soccer League, se asienta en el equipo neoyorquino como el líder del equipo, siendo uno de los máximos goleadores del campeonato. Sus actuaciones colaboraron a que el 15 de junio de 2015, tras un empate a 3 goles ante el Jacksonville Armada, y habiendo anotado uno de los goles de su equipo, el conjunto neoyorquino se proclamó campeón del torneo apertura. El título y la regularidad del equipo en la temporada les permitió proclamarse vencedores de la Bosnam Cup. El 15 de octubre anunció su retirada de los campos de fútbol, tras 21 años de carrera, al finalizar la temporada en el mes de noviembre, como así manifestó. Su último gol como jugador en activo lo marca en semifinales ante el Fort Lauderdale Strikers, que además sirvió para darle a su equipo la victoria y el pase a la final, denominada Soccer Bowl, que tendría lugar una semana después. El 15 de noviembre de 2015, anunciadas con antelación la retirada de Raúl y también la de su compañero de equipo Marco Senna tras el partido, se consigue la victoria por 3-2 frente al Ottawa Fury, con 3 goles de Cellerino, a quien Raúl le dio la asistencia en el tercero, ganando de esta manera el campeonato de la NASL. Actividad después del fútbol. Tras su retirada siguió viviendo en Nueva York, donde ejerció como embajador global de la liga. En julio de 2017 volvió al Real Madrid, como asesor del presidente. Durante este tiempo trabajando para su club de siempre obtuvo el título de entrenador UEFA Pro. En 2018 se inicia en el cadete B de la entidad madridista, el cual se vio obligado a abandonar para entrenar al segundo juvenil, tras la destitución de Álvaro Benito supuestamente por unas declaraciones en contra del primer equipo. Ganó con ambos conjuntos los títulos de liga así como importantes torneos de preparación. El 20 de junio de 2019 se le oficializó como entrenador del equipo filial junto a Alberto Garrido, militante entonces en la Segunda División B. Tras la suspensión del campeonato por la pandemia vírica, tomó momentáneamente el mando del primer equipo juvenil con el que consiguió el título de la UEFA Youth League, por primera vez en la historia de la entidad, uniéndose así a los primeros equipos de fútbol y baloncesto en ser campeones de Europa. En la temporada 2020-21 continuó dirigiendo al filial Castilla, que integró a varios de los campeones juveniles para fomentar su progresión. Selección nacional.
Para la selección de fútbol de España ha jugado, desde 1996, los mundiales de 1998, de 2002 y 2006, además de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, y las Eurocopas de 2000 y 2004. Ha marcado 5 goles en los 3 mundiales que ha jugado. Fue el capitán de la selección desde 2003 hasta 2006. Su debut se produjo el 10 de octubre de 1996 en Praga, en el que España empató 0-0 ante la República Checa, en un partido de la fase de clasificación para el Mundial de Francia 1998. Destacan sus actuaciones en la Eurocopa 2000, cuando pese a caer en cuartos de final, fue incluido en el equipo ideal, y en el Mundial 2002, donde cayó eliminado en cuartos de final tras un polémico arbitraje, siendo 2 goles anulados, que privó a España de alcanzar las semifinales. Al margen de la selección absoluta, fue subcampeón de la Eurocopa Sub-21 en 1996, tras caer en los penaltis ante Italia, habiendo concluido el encuentro con empate a 1, siendo el gol de España conseguido por Raúl. Más allá de sus goles en fases finales, conviene destacar la brillante fase de clasificación que realizó para la Eurocopa del 2000, donde marcó 11 goles en 9 partidos. El penalti que falló en el último minuto con un 2-1 en contra, ya en la fase final de la misma, contra Francia, en cuartos de final. La lesión que sufrió en el Mundial de Corea del Sur y Japón y que le impidió jugar los cuartos de final ante la selección coreana. Antes de la lesión estaba teniendo un papel notable, con 3 goles y siendo el líder del conjunto nacional. Además, de camino a la Eurocopa de 2004, sus goles en los partidos de repesca ante Noruega fueron también claves para lograr la clasificación. El 6 de septiembre de 2006, día en el que España perdió contra Irlanda del Norte en Belfast, y poco después de alcanzar las 100 internacionalidades con la selección, Raúl deja de entrar en los planes del seleccionador, Luis Aragonés. La no inclusión de Raúl en las convocatorias de La Furia abre un eterno debate entre partidarios y detractores del 7 que se aviva a medida que el rendimiento del jugador recuerda al de su mejor época. El debate llega a tal punto que Luis Aragonés y Raúl optan por celebrar una rueda de prensa para tratar de zanjar la polémica que rodea la ausencia del jugador del Real Madrid en la selección. El 16 de mayo de 2008, Luis Aragonés ofrece la lista de jugadores seleccionados para la Eurocopa. En ella no figura Raúl. Se pierde así su primera fase final desde que debutara con la selección. Los números totales de Raúl con la selección española son de 102 partidos y 44 goles con la selección absoluta y 27 partidos y 20 goles en las categorías inferiores. Con la selección usó el dorsal 10 desde sus primeros partidos hasta la finalización de la Eurocopa 2000, pasando a llevar su número de club, el 7. Participación en Copas del Mundo. Participación en Eurocopas. Participación en los Juegos Olímpicos. Características del jugador. En el campo, Raúl jugaba de delantero, habitualmente jugaba acompañado por otro delantero más fijo, siendo él un jugador dotado de libertad para moverse por todo el frente de ataque. Era considerado un jugador inteligente, instintivo, de mentalidad ganadora y muy efectivo, algo que avala el hecho de que haya sido el máximo goleador de la historia del Real Madrid durante 7 años, y el máximo goleador de la Liga de Campeones hasta que fue superado en 2014-15, en ambas ocasiones por Cristiano Ronaldo. Es zurdo. Destacan en él sus piernas arqueadas, factor que debería haber sido un impedimento para su desarrollo profesional. Técnicamente era conocido por sus cucharas, una especie de vaselina, con la que consiguió algunos de sus goles más estéticos. Dominaba también el juego aéreo, habiendo sido el máximo anotador de cabeza en activo de la Liga Española. Sobre el terreno de juego apenas recibió amonestaciones y jamás fue expulsado. Hasta agosto de 2013, Raúl ha jugado 1006 partidos oficiales, sin haber sido expulsado en ningún partido. En su retirada, después de 1064 partidos oficiales, nunca recibió una tarjeta roja. Su madurez y mentalidad ganadora fueron evidentes desde su debut a los 17 años,
siendo factor importante en el rol de liderazgo que desempeñó en el Real Madrid durante sus años de capitán. Considerado por Emilio Butragueño el jugador que mejor representa los valores que han hecho grande al club, es, en opinión de Maradona, un genio que destaca por llevar un nivel que ningún jugador soporta tantos años. Celebración de sus goles. La celebración más repetida por el jugador consistía en besar su anillo de matrimonio, en reconocimiento a su esposa Mamen Sanz. Un gesto que iba acompañando por un doble golpe en el pecho como dedicatoria a sus hijos. Otra de sus celebraciones más célebres consistía en señalar con los 2 pulgares su dorsal, el 7, de espaldas a la cámara. También es famosa su celebración en la que se llevó el índice a la boca y mandó callar al Camp Nou tras marcar el 2-2 en un clásico que nivelaba el choque. Vida privada. Raúl González Blanco nació el 27 de junio de 1977 en Madrid, hijo de Pedro González, un electricista, y María Luisa Blanco, una ama de casa, residentes de la colonia Marconi, una zona modesta del distrito de Villaverde de la capital española. Raúl se casó con Mamen Sanz el 1 de julio de 1999. De ese matrimonio han nacido Jorge, Hugo, los mellizos Héctor y Mateo y María. Jorge, su primogénito, fue nombrado así en honor a su primer entrenador en el Madrid y descubridor, Jorge Valdano. Su hija María forma parte de la cantera del Real Madrid. Estadísticas. Clubes. Datos actualizados a fin de carrera deportiva. Fuente, UEFA, BD Fútbol, Diario ABC, Transfermarkt, ESPN, Soccerbay. Selecciones. Actualizado a fin de carrera deportiva. Entrenador. Datos actualizados al último partido dirigido el 1 de enero de 2022. Fuentes, Transfermarkt, BD Fútbol. Palmarés como jugador. Torneos nacionales. Títulos internacionales. En 2015 su equipo logró el campeonato de invierno, trofeo honorífico al club con mejores resultados de la primera mitad de la competición regular. Del mismo modo fue el mejor equipo en el cómputo global, también de manera honorífica antes de lograr el título de liga cuyo encuentro definitivo se conoce como Soccer Bowl. Categorías inferiores. Distinciones individuales. Condecoraciones. Récords. Real Madrid CF. Jugador con más partidos oficiales en la historia del club, 741 partidos. Jugador con más partidos en liga en la historia del club, 550 partidos. Jugador de campo con más partidos en Copa de Europa en la historia del club, 132 partidos. Jugador más joven en marcar un gol en Europa. Jugador más joven en disputar 100 partidos en liga. Jugador más joven en disputar 200 partidos en liga. Jugador más joven en disputar 300 partidos en liga. Jugador más joven en disputar 400 partidos en liga. Jugador más joven en disputar 500 partidos en liga. Jugador más joven en ser capitán. Segundo jugador en alcanzar los 300 goles oficiales en la historia del club tras Di Stéfano. Segundo jugador en alcanzar los 700 partidos oficiales en la historia del club tras Sanchís. Jugador más veces nombrado delantero del año por la UEFA en la historia del club. Tercer jugador en la historia del club con más goles marcados frente al Fútbol Club Barcelona, 15 goles. Único jugador en la historia del club que ha liderado, al mismo tiempo, la clasificación histórica de goleadores en Real Madrid, Liga de Campeones, competiciones UEFA y selección española. Único jugador en la historia del club que ha marcado en 2 finales de la Liga de Campeones, compartido con Gareth Bale, Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos. Único jugador que ha sido nombrado mejor jugador de la final de la Copa Intercontinental en la historia del club. Único jugador que ha sido nombrado mejor goleador del mundo por la IFS. Jugador de la historia del club con más goles en la selección española. Primer jugador nacional con pasado en el club que alcanza los 1000 partidos como profesional en su carrera deportiva. Tercer jugador con pasado en el club que alcanza los 1000 partidos como profesional.
Copa de Europa. Jugador con más partidos en la historia de la competición entre 2011 y 2013 tras superar a Paolo Maldini, actualmente sexto jugador con más partidos, 144 partidos. Jugador con más goles en la historia de la competición entre 2005 y 2014 tras superar a Alfredo Di Stéfano, actualmente quinto máximo goleador histórico, 71 goles. Uno de los 18 jugadores en la historia del fútbol en disputar y ganar 3 veces una final de la Copa de Europa / Liga de Campeones. Competiciones UEFA. Jugador con más goles en la historia de las competiciones oficiales de clubes de la UEFA, 77 goles. Otros récords. Jugador español con más goles en torneos de Liga de Primera División del fútbol europeo, 256 goles. Único jugador español distinguido con el premio al mejor jugador de la Copa Intercontinental. Jamás ha recibido una tarjeta roja en su carrera. 16º jugador con más partidos en la historia del fútbol. Tercer jugador español con más partidos en la historia del fútbol. Bibliografía. Ortego, Enrique. Raúl, El triunfo de los valores. Everest. ISBN 9788444102535. Filmografía. Documental Football's Greatest, Raúl, en YouTube. Documental recopilatorio, Raúl, Una vida de blanco, en YouTube. Documental biográfico, Raúl, Pase sin llamar, en plus.es.